Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con algunos ejercicios que nos proponen en el tema 1, en el libro, algunos que he visto que, bueno, pues que quizá podrían tener problemas, ¿vale? No los voy a hacer todos, si los queréis todos los tengo en la plataforma, ¿de acuerdo? Los voy a ir subiendo poco a poco, cómo están resueltos, por qué es esa, no la solución, porque la solución viene en el libro, ¿de acuerdo? Pero por qué es esa, cómo se calcula y demás, todo eso lo vais a tener en la plataforma, ¿de acuerdo? Aún así, aquí voy a hacer algunos de ellos. Entonces, vamos con el número 2. Dice, la variable número de caras obtenidas al lanzar al aire dos monedas, ¿de acuerdo? Esto es importante porque nos está hablando de dos monedas, ¿vale? Es dicotómica, discreta o continua, ¿vale? Bueno, en primer lugar, continua no puede ser, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos dos monedas y no nos pueden salir números decimales ahí, porque tú cuando lanzas al aire, ¿qué te puede salir? Bueno, pues te puede salir una cara y te puede salir una cruz, ¿vale? O te puede salir una cara y otra cara. O te puede salir una cruz y otra cruz, ¿vale? O te puede salir una cruz y una cara. Estas son todas las posibilidades que nos podríamos encontrar, no hay más, ¿de acuerdo? O sea, aquí no vamos a tener absolutamente nada más. Es lo único que nos podemos encontrar, ¿vale? Bien, por tanto, continua no puede ser porque tienes una cosa u otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que podríamos pensar que es dicotómica, porque dicotómica era que era o blanco o negro, ¿de acuerdo? Es decir, o es una cosa o es otra cosa. Y eso tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? Tendría mucho sentido si yo solo estuviese tirando una moneda. Pero es que aquí, se me ha ido aquí, pero es que aquí estoy tirando dos monedas, ¿vale? Entonces no es dicotómica, porque como veis, no es o cara o cruz, sino yo tengo una opción, tengo dos opciones, tres opciones y cuatro opciones. Por lo tanto, ya no son dos únicamente. Por lo tanto, dicotómica tampoco puede ser. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues no me queda más que decir que es discreta. ¿De acuerdo? Discreta, porque tengo números enteros en el resultado. ¿Vale? Vamos con el 3. Dice el 3. ¿En qué escala de medida el origen no es arbitrario? ¿Vale? Aquí esto lo he dicho muchísimo en la parte de teoría, ¿vale? Lo he dicho también cuando he explicado el tema de las tablas de frecuencias. No es arbitrario. ¿Aquí de qué me está hablando? De que yo no estoy poniendo un origen en un sitio que a mí me parece bien o que va bien con esa variable, sino que el origen va a ser siempre el mismo. Y si yo tengo una escala, ¿vale? Vamos a representar aquí altura y vamos a representar aquí cociente intelectual y ya vais a saber por dónde voy, ¿vale? Altura, ¿cuál es el origen? Es decir, desde donde yo parto es el 0, porque la altura de un edificio puede ser 0, es decir, no existe edificio, o puede ser 3 metros, ¿vale? O el peso, o las horas de sueño, ¿vale? En cambio, el cociente intelectual nunca puede ser 0, lo podemos poner en 70 o en 60, no lo sé, no sé dónde empieza, pero nunca va a ser 0 porque es que no puede ser 0 inteligente, es que algo de inteligencia tienes que tener, ¿no? O sea, puedes tener una inteligencia muy baja, pero algo tiene que haber. Entonces, digamos que en altura no es arbitrario. En cociente intelectual sí es arbitrario, porque yo le estoy dando un 70, pero yo qué sé, le podía dar un 80 o un 90, ¿vale? Entonces, ¿en cuál no es arbitrario? Dice, en la escala nominal. Bueno, en la escala de intervalo o en la escala de razón. En la escala de nominal yo no tenía estos problemas, ¿de acuerdo? O sea que esta no va a ser, porque yo estos problemas los tenía precisamente en la de intervalo y en la de razón. ¿Qué le pasaba a la de razón? Que tenía 0 absoluto. ¿Y qué le pasaba a la de intervalo? Que
no tenía cero absoluto. Por lo tanto, que si me dicen que el origen no es arbitrario, es decir, que tiene un cero absoluto, estoy con la de razón, ¿de acuerdo? Es la de razón. Lo vamos a ver, lo vamos a poner en rosa para que se vea bien. ¿Por qué es la de razón? Porque no es un origen que yo he puesto al tuntún según me ha parecido, es un origen que es así para todo el mundo, ¿vale? Bueno, esa importante porque suele salir bastante. Vale, vamos a ver más cositas. Os he dicho ya en la parte de teoría que nos pueden dar gráficas y según las gráficas tenemos que sacar conclusiones y es lo que vamos a ver. Voy a leer, dice, gráfica 1. Puntuaciones en un test de flexibilidad psicológica, a esa variable se la llama X, de una muestra de 150 personas, ¿vale? En el eje horizontal se muestran los puntos medios de los intervalos, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos varias cosas. Por un lado, me dicen que a la variable la estamos llevando X, por otro lado me dicen que N, es decir, el total de la muestra, ¿vale?, es 150 y por otro lado que me están dando los puntos medios de los intervalos, es decir, que me están dando X sub I, ¿de acuerdo? Y como me están dando X sub I, esto quiere decir que o estamos en una escala de intervalo o estamos en una escala de razón. Una de las dos. Tengo que valorar, pero ahora no me voy a ver qué me preguntan, ¿no? Porque a lo mejor no necesito plantearme nada de esto. Dice la 10. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos en los que está agrupada la variable? Bueno, vale. Entonces, ¿qué me ocurre aquí? Me ocurre que yo tengo 15 puntuaciones cuyo punto medio es el 11, ¿vale? Lo voy a representar aquí fuera para que se vea, ¿vale? Es decir, la altura de esto es que yo aquí tengo 15, ¿vale? Y aquí tengo 11. Pero yo no sé ni cuánto es esto ni cuánto es esto. Que esos son los límites del intervalo. Y a mí me ayudaría saber los límites del intervalo porque yo cojo a este, le resto este y entonces ya sé cuál es la amplitud del intervalo, ¿vale? Es decir, cómo de amplio es el intervalo. Recordemos que la amplitud del intervalo es la parte más alta del intervalo menos la parte más baja del intervalo, pero eso no lo puedo hacer. ¿Pero qué ocurre? Pues que aquí me da otro dato. En este histograma, ojo, que ya me están diciendo que esto es un histograma, ¿vale? Porque tengo las barras juntas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que tenemos una de razón, ¿vale? Vale, aquí el punto medio me está diciendo que es 14 y que tenemos 36 datos, ¿vale? Que están entre este intervalo cuyo punto medio es 14. Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué tengo aquí? No tengo la amplitud del intervalo, pero yo sé que de punto medio a punto medio siempre van 3, porque 14, a ver, que me escribe el boli, 14 menos 11 es igual a 3, es decir, que yo sé que de punto medio a punto medio siempre va a haber un 3. Si de punto medio a punto medio siempre hay un 3, la amplitud tiene que ser un 3, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos en la B, ¿vale? Estamos con la B. Vale, vamos con el 11, ¿de acuerdo? El 11 dice, los límites exactos del primer intervalo de la variable flexibilidad psicológica son 10 o 12, 9,5, ojo que me dice, ojo, me dice... ¿Dónde está? Límites exactos, ¿vale? Exactos. Recordemos que para calcular los límites exactos restaba una cantidad y sumaba otra, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo límites que son números enteros. Tengo 11, 14, 17. Entonces, ¿cuánto sé la cantidad que tengo que sumar y que tengo que restar? Vale, pues yo lo que voy a hacer es... Esto... Os lo voy a explicar así porque me parece mucho más sencillo. Si yo tengo 11, ¿vale? Por ejemplo, y yo le pongo un decimal, ¿vale? Será solo un decimal, ¿vale? O sea, no le puedo... Si yo bajo un número entero a un decimal, solo lleva un decimal, ¿vale? Porque sería la primera vez que bajas, ¿vale?
Entonces, cuando tú sumas o restas para calcular los límites exactos, es un decimal. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tuviese que el número es 15,7, ¿vale? Ya de primeras me están dando un solo decimal. Por lo tanto, tengo que bajar a otro decimal más. Entonces, lo que tendría que hacer es dos decimales, perdón, ahí. Sumar 0,5 o restar 0,05. Perdón, he dicho sumar 0,05 o restar 0,05. En este caso, como no tengo decimales, ¿vale? Vamos a poner bien aquí. En el caso de este ejemplo, como yo no tengo decimales, ¿vale? Lo que hago es sumar y restar un decimal. ¿Cuánto? Siempre estamos con 0,5. 0,5 más menos 0,5. ¿Vale? Esto para que lo entendáis. Entonces, vale, como me están hablando de límites exactos, la A ya no puede ser, ¿vale? Porque la A no tiene decimales, ¿vale? Y entonces en los decimales, los límites exactos siempre van con decimales, ¿vale? Y ahora me están hablando de 9,5, 12,5 y de 10,5, 12,5. Bueno, vamos a ver cómo calculo yo el intervalo, ¿vale? ¿Cuáles son los límites, ¿vale? Bueno, en este caso me tengo que valer de la respuesta para calcular, ¿vale? ¿Cómo se calcula el punto medio? Acordaros que sería el límite inferior más el límite superior partido en este caso de 2, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo con el b. Sería 9,5 más 12,5 entre 2, ¿vale? 9,5 más 12,5, tengo aquí la calculadora, serían 22, entre 2 serían 11, ¿vale? Bueno, parece que es, porque yo tengo aquí que del primer intervalo me están hablando y tengo que el punto medio es 11. Pero por si acaso vamos a calcular qué pasaría con el C, ¿vale? Entonces, en este caso tendría 10,5 más 12,5 entre 2, ¿vale? 10 más 12 son 22, más la unidad que hacen los decimales serían 23 entre 2, estos serían 11,5. Por lo tanto, no es el punto medio que a mí me estaban mostrando, el punto medio que a mí me estaban mostrando lo tengo ahí, es 11. En este caso, estamos hablando de que la respuesta correcta es la B, ¿vale? Porque es con la que yo puedo calcular ese límite, punto medio, ¿de acuerdo? La B. Bien. Y ahora dice el ejercicio 12. Con los datos de la gráfica 1, la frecuencia relativa del tercer intervalo de puntuaciones es, vamos a ver la gráfica, porque realmente esto no hemos visto qué tipo de gráfica es. Vale. Esta gráfica es acumulada. ¿Por qué yo sé que es acumulada? Porque va creciendo. ¿Vale? Si no fuese acumulada, no irían creciendo. ¿Vale? Sería bastante raro que fuese increciendo. ¿Podría no ir increciendo aunque no fuese acumulada? Sí, pero no tendría sentido que n, es decir, que el total de datos fuese igual al punto último, ¿vale? Eso ya ahí me indica, acordaros que cuando calculábamos en la tabla de frecuencias, en la distribución de frecuencias, perdón, cuando calculábamos los acumulados siempre me daba igual a n, al número total de datos. Entonces aquí ya me está hablando de que estamos con una frecuencia absoluta acumulada, porque no veo decimales en la tabla por ningún lado, en el gráfico por ningún lado, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver ahora qué nos están diciendo exactamente, ¿vale? La frecuencia relativa del tercer intervalo de puntuaciones es, ¿vale? El tercer intervalo, estamos con el de el 11, el 14 y el 17, ¿vale? Ese es el tercer intervalo. ¿Cómo calculaba yo eso? ¿Cómo calculaba la frecuencia relativa? Era frecuencia absoluta entre total de datos, ¿vale? La frecuencia absoluta, es decir, era n sub a entre n, ¿vale? Y así calculaba F3, bueno, F, en este caso,
la frecuencia relativa del tercer intervalo, ¿vale? Entre el total de datos, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Que yo sé que el total de datos es 150, pero no sé cuál es la frecuencia absoluta. Sé cuál es la absoluta acumulada, que es 87, pero no sé cuál es la absoluta. Pero ¿qué ocurre? Que como yo sé calcular cuál es la frecuencia absoluta acumulada, yo puedo decir que 87 menos 36 es la frecuencia que yo me encuentro en ese punto. A ver, que voy a cerrar bien esto, ¿vale? Esto que se entienda bien, acordaros cómo calculábamos la frecuencia absoluta acumulada. Lo que íbamos haciendo es sumando constantemente. Sumábamos lo que ya veníamos sumado de antes, ¿vale? En este caso 36, ¿vale? Más la frecuencia absoluta de esta fila, de la fila 3, ¿vale? En este caso yo tengo el resultado, ¿vale? O sea, yo ya tengo el resultado de haber calculado esa frecuencia absoluta acumulada, que es 87, y tengo cuál es el dato anterior. Entonces, ¿qué hago? Resto. Pues 87 menos 36 es 51, ¿de acuerdo? Y 51 entre 150 me da 0,34, que es precisamente la respuesta A, ¿vale? Esto es importante, hay que entender esto, por eso os he hecho el vídeo de cómo se calculan las frecuencias, la distribución de frecuencias, ¿vale? Bueno, pues vamos con este otro de gráficas. Dice, la distribución de frecuencias de la variable tiempo de reacción del ejercicio anterior, y nos dan aquí un montón de datos, ¿vale? Le voy a leer el ejercicio anterior para que se entienda bien. En un experimento de atención visual focalizada, se ha utilizado como variable dependiente el tiempo de reacción en milisegundos a un determinado estímulo visual presentado en la pantalla de un ordenador. Los tiempos de reacción han sido y me pone todos los tiempos de reacción. Vale, yo la primera pregunta que me hago aquí es ¿qué tipo de variable es? Uy, se me ha ido. ¿Qué tipo de variable es? ¿Esto es una variable nominal? No es nominal, porque no estamos midiendo una cualidad, ¿de acuerdo? No es ordinal, porque no estamos ordenando datos, aunque estos datos se pueden ordenar, pero no es lo que estamos midiendo un orden. Lo que estamos midiendo es cuánto tarda alguien en reaccionar, ¿vale? Entonces podríamos estar en una de intervalo o en una de razón, es decir, estamos en una variable cuantitativa. ¿Cuál de las dos? Aquí la pregunta es, ¿tiene cero absoluto? ¿Vale? ¿El origen es arbitrario o no es arbitrario? Vamos a preguntarnos si tiene sentido que el tiempo de reacción sea cero, ¿vale? Es decir, que no reaccione, ¿vale? Tiempo de reacción cero. Vale, tiempo de reacción cero. ¿Podríamos tener un cero? ¿Tiene sentido? A ver, sería una persona como muy crack, ¿no? Pero podría tener un cero, ¿de acuerdo? Entonces, ordinal no es porque aquí no estamos midiendo un orden, ¿vale? Estamos midiendo otra cosa. Entonces, ya estoy haciendo la 14, ¿vale? Pero bueno, para entender lo otro, ¿de acuerdo? Sería de intervalo o de razón en este caso. Tiene cero absoluto, por lo tanto estaríamos con la de razón, ¿de acuerdo? Vale, sabido esto, ahora me dice que cuál es la distribución de frecuencias, ¿vale? Del tiempo de reacción del ejercicio anterior, ¿vale? Vale, y me dan ahí dos distribuciones de frecuencias. Me dicen 381 hasta 400, vale. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que mirar a ver, podría mirarlo, ¿vale? Podría estar mirando a ver si valen cualquiera de las dos tablas, ¿vale? O si hay alguna que un dato no es correcto, ¿vale? No lo voy a hacer así, ¿vale? No lo voy a hacer así. Lo que voy a hacer es medir hacer una comparación entre las dos tablas, ¿de acuerdo? Porque me dice 400 o menos, ¿vale? 381 a 400 vale como 400 o menos,
¿vale? Sí, valdría perfectamente, porque, bueno, pudiera ser que yo tenga eso. Si me pongo a contar todos los datos, pues sí que podría ver si existe 400 o menos. Vale. Y luego me dice más de 500. Y aquí tengo de 501 hasta 520. Y hay 6 en los dos casos, ¿vale? Si yo me pongo... Perdonad que se vea ahí esto. Vale, si yo me pongo a calcular todos los datos, que como digo, no lo voy a hacer en el vídeo, voy a ver que tal y como están ordenados en la A y tal y como están ordenados en la B, tiene sentido que si yo digo de 400 o menos, o más de 500, en ambos hay 6, ¿vale? O que si yo cojo y miro a ver cuántos datos hay desde 421 hasta 440, en ambos hay 8, ¿vale? O sea que en este caso estaríamos hablando de la C, porque cualquiera de las dos tablas nos sirven. Y ojo, porque esto llevo diciéndolo durante todo el tema 1, estamos en una escala de razón, porque sí existe el cero absoluto y en ambos casos nos están poniendo un intervalo. Por lo tanto, el hecho de que nosotros veamos un intervalo no implica necesariamente que estemos ante una escala de intervalo. Tenemos que preguntarnos si existe o no existe el cero absoluto, si tiene razón o no tiene razón. Y para compararlo, lo vamos a comparar con la inteligencia. Nadie puede tener cero inteligencia, porque por muy límite que tenga la inteligencia, siempre existe algo de inteligencia que le permite desarrollar de alguna forma su vida, ¿vale? Entonces, ahí sí que no tiene sentido poner un cero como tal, sino poner otro que sea arbitrario, otro origen que sea arbitrario, ¿vale? Así que, bueno, pues creo que estos son los ejercicios. Ah, no, venga, vamos a hacer el 20 también, sí, que lo teníamos por aquí. Vale, dice... ¿Qué gráfico? El ejercicio 15, ¿vale? Que es este, ¿de acuerdo? ¿Qué gráfico, justo esa tabla, qué gráfico representaría de manera apropiada los valores de la variable tiempo de reacción? ¿Vale? Entonces yo estoy aquí. Ya sé que esto es una escala de razón, ¿vale? Por lo tanto, como yo sé eso, me dice diagrama de barras. Bueno, histograma o diagrama de sectores. Diagrama de sectores yo ya sé que esto no. Vale, entonces ya tengo claro que el diagrama de sectores no es. Ahora la duda está entre diagrama de barras o histograma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Que aquí me están poniendo un intervalo, pero es que, si os fijáis, estemos hablando de datos discretos, ¿vale? Que no haya decimales, ¿de acuerdo? Si os fijáis, un intervalo donde acaba un intervalo justo empieza el intervalo siguiente, en ambos casos, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, de 381 a 400, ¿de acuerdo? Es el primer intervalo y el siguiente ya empieza en 401. Entre 400 y 401, por cómo está configurada esta variable, no puede haber más datos. ¿Qué me dice eso? Que las barras van a estar pegadas. Entonces, como las barras van a estar pegadas, y en la B también, ¿vale? Porque mira, el segundo intervalo dice 401 a 425 y el siguiente es 426. Es decir, como entre 425 y 426 no puede haber datos, porque aquí no estamos hablando de decimales, estamos hablando de una variable discreta, eso quiere decir que las barras van a estar pegadas. Y cuando tenemos barras pegadas, no estamos hablando de un diagrama de barras. Acordaros cuando hemos visto la teoría, los diagramas de barras están separados. Entonces el diagrama de barras tampoco es, y en este caso estaríamos hablando de un histograma, ¿vale? El histograma sí aparecen los datos, las barras, digamos, pegadas las unas a las otras. Así que, bueno, hasta aquí todo lo del tema 1. Espero que os sirva y nos vemos en el tema 2.